En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Les abrazamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición poder compartir la palabra del Señor. Para nosotros una honra, un privilegio, una responsabilidad también. Pero estamos en las manos del Señor, dispuestos para que Él nos use como instrumentos en sus manos, como lápices, para que Él escriba en nuestros corazones esta palabra, que es su palabra. Vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 4. Vamos a leer, a contar del versículo 35 en adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 4, del versículo 35 en adelante, dice así la poderosa palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Destaque eso, por favor. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. Destaque eso, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, destaque eso, reprendió al viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Más ancho que el mar, más alto que el cielo. Un pasaje que no vuelve a repetirse en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y si se hubiese repetido, que no se repitió, insisto, no hubiese sido lo mismo, por varias cosas que vamos a ir comprendiendo. Lo primero que quisiéramos destacar es el hecho de que Jesús les dio una palabra a sus discípulos. Ellos tenían una palabra de Jesús. Usted sabe que Jesús es Dios encarnado. Por eso que a Jesús algunos le decían Hijo de Dios, pero también otros lo llamaban como Hijo de Hombre. Eso habla de su divinidad y habla de su humanidad. 100% Dios, 100% hombre. Él les dio una palabra. ¿Qué palabra? Pasemos al otro lado. ¿Sabe? Otra de las cosas interesantes para destacar es que Jesús solamente les dijo eso. Jesús no les anticipó. Jesús no les dijo
que se prepararan porque en algún momento la cosa se iba a poner fea. No les dijo eso. Pero ellos tenían una palabra. Tenían ya el anticipo de que pasarían al otro lado. Pasemos al otro lado. Y si usted quiere hacer la historia corta, puede irse al primer versículo del capítulo 5 de Marcos y se va a dar cuenta que pasaron al otro lado. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían una palabra. Y Jesús le podía haber anticipado a ellos. Les podía haber dicho, prepárense porque en el trayecto va a surgir un problema. En el trayecto va a haber adversidad. En el trayecto probablemente se va a levantar una tormenta. No les dijo nada de eso. Solamente pasemos al otro lado. ¿Sabe? Otra de las cosas que debemos destacar, que en esta embarcación, en esta barca, en esa tripulación, en esos pasajeros que están ahí, hay hombres que son expertos en conocer las condiciones climatológicas. Hay gente que sabe. Hay gente que se ha pasado la vida ahí pescando. Sin embargo, eso nos ayuda a comprender mejor la intensidad de esta tempestad que se levantó y que amenazó con las vidas de ellos. La Escritura nos señala así, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Usted cree que Jesús no sabía que esto iba a pasar? ¿Usted cree que Jesús estaba en desconocimiento de que se iba a levantar esta gran tempestad de viento? Y mire, y dice, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, una cosa es ver una representación en la televisión, en el cine, de este suceso, y otra cosa es estarse mojando, y otra cosa es estar en esa embarcación y ver cómo el agua se está introduciendo en ella. Eso es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, los discípulos se estaban mojando. Los discípulos estaban viendo cómo el agua comenzaba a ganar lugar en esa embarcación en la que ellos iban. Y ellos comienzan a tener temor por su vida. No sabemos cuánto tiempo duró esta situación. Lo que sí sabemos es cómo reaccionaron ellos. Porque en todo esto tan terrible para estos hombres, que algunos de ellos saben de pesca, lo que la Escritura nos dice es que Jesús estaba durmiendo. Y no es difícil comprender o entender el por qué Jesús dormía. ¿Sabe? Porque Jesús estaba cansado por las labores propias del ministerio. Jesús acababa de estar con una gran multitud, predicando, sanando. Él se cansaba y se durmió. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces, fíjese que entonces lo que podemos ver de que ellos creían que hasta ahí podía llegar su vida. Ellos creían que esa tormenta, gran tempestad de viento que se levantó, podía acabar con sus vidas. Ellos no se recordaron en ese momento
de que había una palabra que Jesús les había dado. Ellos, aparentemente, por toda esta amenaza, por esta gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, ellos se olvidaron de que Jesús ya les había dicho: pasemos al otro lado. Yo no sé si el Señor ya a usted le está hablando, pero a mí sí. Porque usted y yo también tenemos una palabra. A usted y yo también Dios nos ha hablado. Usted y yo tenemos la profeta más segura. Usted y yo incluso tenemos a nuestro alcance una historia como esta, que si bien se produce de forma física, pero hoy a nosotros también nos toca enfrentar situaciones similares donde se levanta una gran tempestad y donde vemos cómo nuestra embarcación comienza a recibir el agua que amenaza no solamente con que la embarcación pierda su rumbo, sino que incluso amenaza con nuestras vidas. Y aquí hay algo grande. Esta historia no sería lo mismo si Jesús no hubiese estado ahí. Jesús estaba ahí en la escena. Jesús estaba ahí en esa embarcación. Jesús sabía que su ministerio no iba a terminar siendo una víctima de un naufragio. Jesús sabía cuál era la ruta de su ministerio. Jesús sabía que Él iba a terminar entregando, ofrendando su vida ahí en la cruz y que iba a resucitar al tercer día, si Jesús lo había anunciado. Cuando hay unos hombres que le piden una señal y Él dice: les daré la señal de Jonás. Ahí estaba. Ahí ya les estaba anticipando. Esto nos sorprende a Jesús como tampoco hoy sorprende a Dios ninguna de las cosas que acontecen en el mundo. Nunca Dios ha dejado de estar al control. Y lo primero que yo quisiera decirle: abracémonos de las promesas que el Señor nos ha hablado. Abracémonos de lo que el Señor dice en su palabra. Él no les dijo, Jesús no les dijo que iban a tener que enfrentar esta gran tempestad. Pero sí les dijo que al destino iban a llegar. Pasemos al otro lado. Y si, como les decía, hay hombres que saben ahí de pesca, hay hombres que conocen, entonces lo más probable es que la situación era realmente difícil. Que la situación, si ellos le dicen a Jesús: no tienes cuidado que perecemos, es porque ellos en algún momento, debido a las inclemencias que se estaban presentando a su alrededor en esa barca, quizás llegaron a pensar: hasta aquí nomás llegamos. Hasta aquí nomás llegamos. Estamos fritos. Hasta aquí llegamos. Jesús estaba ahí. Jesús les había dado una palabra. ¿Qué había pasado entonces? No es muy difícil entender, porque cuando Jesús les llama la atención a ellos, Jesús les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? Y quizás la respuesta humana, quizás la respuesta de cualquiera de nosotros sería decir: Señor, ¿pero de qué estamos hablando? Si mira toda esta situación, mira lo mojados que estamos, mira el agua acá, no era para menos, Señor, la situación. Y Jesús, ¿sabe qué? Les dice: ¿cómo no tenéis fe? Claro, volvamos atrás.
Volvamos a lo que el Señor Jesús les había dicho antes de todo esto. ¿No les dijo que no iban a enfrentar esa gran tempestad? ¿No les dijo que el agua incluso se iba a introducir ahí en esa barca? Pero sí les dijo que iban a llegar al destino. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y llegaron al otro lado. ¿Sabe? Hay 3 expresiones que yo quisiera destacar aquí. Lo primero es que Jesús les dice, pasemos al otro lado, y al otro lado llegaron. Lo segundo es esta tempestad que para ellos no fue anunciada. Pero vuelvo a decir, tenían una palabra, al otro lado iban a llegar. Esta tempestad es una tormenta grande, especialmente marina, con vientos de extraordinaria fuerza. Eso es lo que define el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra tempestad, tormenta grande, especialmente marina, con vientos de extraordinaria fuerza. Pero aquí hay un suceso que llama la atención, que dice la Escritura que Jesús reprendió. Y esto nos ayuda a poder comprender mejor el contexto de lo que está ocurriendo. Porque para poder comprender este pasaje, este suceso, es necesario ir al capítulo 5 de Marcos y ver qué ocurrió ahí. Pero aquí, en esta expresión y cómo Jesús lo hizo, se parece mucho a lo que pasa en el capítulo 1, versículo 23 en adelante. Escuchen lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 23 en adelante. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y escuchen lo que pasa ahora. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate. Lo mismo que hizo con esa gran tempestad, cállate y sal fuera de él. Entonces esto nos ayuda a comprender que se levantó la adversidad. Se levantó el enemigo, porque al otro lado había un hombre que tenía entre 4,000 y 6,000 demonios, que nosotros lo conocemos como el endemoniado gadareno. Entonces el enemigo quería frenar ese viaje de Jesús al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Levanta una gran tempestad. Pero Jesús estaba ahí. Jesús reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Quiero terminar con esto. Porque, ¿qué pasaría con un suceso similar hoy en día? Cuando muchos creen que cuando las cosas son de Dios, tiene que darse todo en un ámbito de paz, de tranquilidad, sin adversidad, sin problema alguno. ¿Qué pasaría con la mentalidad hoy del pueblo de Dios en una situación igual? Quizás dirían algunos, no deberíamos haber venido a este viaje. Quizás deberíamos habernos quedado donde estábamos, no hubiésemos evitado esta situación porque se nos levantó esta tempestad. O quizás alguien ya estaría pensando, ¿será de Dios o no será de Dios que hayamos venido? ¿Se da cuenta? Y yo me recuerdo de una expresión que escuché muchas veces de labios de hombres y mujeres que llevan años sirviendo al Señor.
Y ellos decían: hermano, mientras más grande la prueba, más grande la bendición. Bueno, ahí tiene una prueba grande. Ahí tiene una prueba que amenazaba con las vidas de los que estaban ahí en esa barca, pero Jesús estaba ahí, Jesús le había dado una palabra. Ellos deberían haberse abrazado a esa palabra, como igual nosotros tenemos que abrazarnos a lo que el Señor nos ha dicho. Y miren lo que sucede después. Llegan al otro lado. Ese endemoniado fue liberado. Ese endemoniado se transformó en un predicador que predicó a 10 ciudades, a donde a Jesús no le permitieron llegar, no le permitieron permanecer. Ese hombre se transformó en un predicador porque ese hombre fue libre. O sea, la bendición era grande, no cabe duda, porque ese hombre fue libre y se dedicó a predicar. Nosotros hoy día también enfrentamos una gran tempestad, pero no nos olvidemos que también tenemos una palabra. No nos olvidemos que Jesús también está en nuestra barca. Y no nos olvidemos que aunque la prueba sea grande, la bendición va a ser más grande. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.